Bien, ahí ya estamos grabando. Bueno, en esta cuarta clase ya, de lo que es la materia fútbol internacional, aspectos culturales y legislativos, vamos a trabajar sobre lo que ya es la estructura institucional del fútbol internacional. ¿Sí? Hasta ahora hemos visto el origen del fútbol, su expansión, su dimensión cultural, su relación con la globalización, que fue la última clase, y a partir de hoy ya empezamos a entrar de manera más clara en la parte ya institucional y normativa de lo que sería la materia, ¿sí? La parte más legislativa, por así decirlo. Y para hablar de reglamentos, competencias, sanciones, licencias o derechos dentro del fútbol, primero tenemos que entender cómo está organizado el fútbol a nivel internacional, ¿sí? Porque el fútbol no funciona de manera aislada ni desordenada, por así decirlo, sino que tiene una estructura institucional concreta, con organismos, con niveles de autoridad, con competencias específicas y también relaciones entre las propias entidades, ¿sí? Detrás de cada partido, de cada torneo, de cada transferencia, existe todo una organización institucional que regula y da el marco al funcionamiento de este sistema, ¿sí? Bien. Entonces, cuando hablamos de estructura institucional, nos referimos al conjunto de organismos, entidades y niveles de organización que hacen posible el funcionamiento del fútbol, ¿sí? Entonces, ¿esto qué incluye? Los organismos internacionales, las confederaciones continentales, las asociaciones nacionales, las ligas, los clubes y también los que serían los órganos disciplinarios, judiciales y administrativos, ¿sí? Esta estructura institucional sirve para ordenar el deporte, en este caso el fútbol. Permite establecer las competencias, el fijar reglas o imponer reglas nuevas, resolver conflictos, ¿sí? Organizar torneos y distribuir las diferentes funciones. Sin esta estructura, el fútbol como tal sería una actividad desorganizada. No tendría criterios comunes, ni tampoco mecanismos claros de autoridad. Disculpe. ¿Sí? Por eso, entender estas estructuras o la estructura institucional del fútbol a nivel internacional es fundamental. Porque no alcanza solo con saber que existe la FIFA, que es el ente rector más importante, ni tampoco que existen, por ejemplo, torneos continentales. Hay que comprender también qué hace cada organismo, ¿sí? Qué lugar ocupa y cómo se relaciona con los demás. Si nosotros vamos entendiendo esa organización, ese organigrama, por así decirlo, podemos entender cómo se toman las decisiones más importantes, a raíz de qué o a raíz de quiénes, ¿sí? Como cuando hay una nueva imposición de alguna regla, ¿sí? O el cambio directamente de alguna parte del reglamento, o hasta por ahí el hecho de implementar algo nuevo en un torneo, ¿sí? Que no va tanto por la reglamentación, sino es imponer, no sé, ahora el mundial que tiene más partidos, el tema de la obligatoriedad de parar para hidratarse y demás. O, como dije antes, la resolución de conflictos, como cuando, por ejemplo, actúa el TAS y demás. Entonces, todo esto nos va a servir para poder hilar un poquito cómo funciona o cómo son los caminos a seguir cuando escuchamos en un programa o vemos que pasa algún tipo de resolución, ¿no? Lo último que me acuerdo, lo más cercano, fue el tema de, creo que era la Copa de África, que había salido campeón Senegal y se lo sacaron y al final se le dieron a Marruecos o al revés, no me acuerdo ahora. Y claro, nosotros nos ponemos a pensar, lo cagaron a uno o a otro, porque pasó un montón de tiempo hasta que tomaron una resolución y porque también nosotros, como amantes del fútbol, por así decirlo, tenemos esta cuestión más acá en Argentina que los partidos se ganan adentro de la cancha. Entonces termina el pitido final del árbitro y como que ya está, terminó ahí, quedó ahí. Pero hay algunos casos o unas situaciones que puede cambiar, ¿sí? Este es uno que les dije recién. Otro podría haber sido, por ejemplo, el partido entre Boca y River, que al final terminó quedando en la nada, terminó primando lo que pasó dentro de la cancha y no lo que era exterior a eso, ¿sí? Pero bueno, llegó todo, o hubo todo un camino por medio de las asociaciones, las confederaciones y el Tribunal de Disciplina para poder tomar una decisión u otra. Pero bueno, en la cúspide de lo que es la organización del fútbol internacional se encuentra, lógicamente, la FIFA, ¿sí? La Federación Internacional del Fútbol Asociación. La FIFA es el organismo que reúne a las asociaciones nacionales de fútbol de todo el mundo y que actúa como entidad rectora a nivel internacional. Su función principal es gobernar y organizar el fútbol en el plano mundial, ¿sí? Todo lo que sea fútbol, iba a decir legal, pero que esté bajo alguna de las asociaciones o de alguna confederación en el mundo, sea del país que sea, va a ser regido por lo que marque la FIFA. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo que apareció hace ya un par de años largos. La Kings League, ¿no? No está regida por la FIFA, no está manejada por la FIFA, no tiene relación con la FIFA, ¿sí? Es algo aparte, es algo distinto a lo que es esta organización. El fútbol sala, o futsal, como lo llamamos acá, que también podemos decir que es un deporte distinto, o diferente a lo que es el fútbol, bueno, también sí está regido por lo que es, en este caso, la AFA, y luego lo que es la FIFA, sí, ahí sí está relacionado. Pero hay otras variantes, u otros deportes similares a lo que es el fútbol 11 o fútbol 5 en este caso, que no, ¿sí? Entonces, bueno, planteando que esa función principal es la de gobernar y organizar el fútbol, entre sus tareas más importantes se encuentra el hecho de establecer marcos normativos generales, organizar las competiciones internacionales, reconocer a las asociaciones miembro, ¿sí? Las que serían darle el aval a estas distintas asociaciones que son parte, que sí están bajo el ala de la FIFA, coordinar las relaciones con las confederaciones, ¿sí? Promover lo que es el desarrollo del fútbol y actuar como referencia institucional máxima del sistema. Esto de coordinar, por ejemplo, relaciones con las confederaciones va más allá, o no solamente, por ahí estoy dando ejemplos de selecciones, ¿no? Pero también va en lo que es clubes, ¿sí? Tanto en competencias en las cuales clubes de distintas confederaciones choquen entre sí, como que por ahí son organizadas. No sé, en su momento la Libertadores, ¿sí? Que se organizaba por la Conmebol, tenía clubes de la CONCACAF. Hoy por hoy ya no pasa eso. Entonces ahí la FIFA mediaba entre esta cuestión.
Lógicamente que en el Mundial de Clubes, el anterior, el actual, o la Copa Internacional, que creo que se llamaba antes, entre clubes, ¿sí? Es la que antes se jugaba final única, el campeón de lo que sería la UEFA y la Conmebol, bueno, ahí lógicamente que actúa la FIFA para organizar y coordinar esas competencias, por así decirlo, ¿sí? Ahí tiene autonomía y trabaja en relación con las distintas confederaciones. Pero la FIFA no organiza todo el fútbol del mundo de manera directa, pero sí ocupa el nivel superior dentro de esta estructura que estamos hablando. Es el organismo que fija principios generales, ¿sí? Regula estas cuestiones internacionales y lógicamente que articula el funcionamiento global del deporte. Por eso, cuando más adelante hablemos de estatutos, códigos, reglamentos, tanto de transferencias o normas disciplinarias, la FIFA va a aparecer como un actor central de estas. Bueno, esto es lo que estamos comentando recién, lo que fui comentando hace bien, bueno, se lo dejo ahí un toquecín para que lo puedan ver, pero es lo que estamos hablando recién. Bien, vamos a lo que son las confederaciones continentales, ¿no? Entonces, planteamos la FIFA, es lo más importante. Entonces, debajo de lo que sería la Federación Máxima del Fútbol, aparecen las confederaciones continentales. Estas son organizaciones que agrupan a las asociaciones nacionales de un continente o de una región determinada. Entonces, funcionan como un nivel intermedio, por así decirlo, entre lo que es la FIFA y las asociaciones de cada país. Su función también es organizar, coordinar y desarrollar el fútbol dentro de ese ámbito regional en el cual rige su poder. En el caso de Sudamérica, la confederación correspondiente, lógicamente, es la Conmebol, o sea, la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pero además, también existen otras confederaciones, ¿no? La más conocida también es la UEFA, que es en Europa, la CAF, que sería en África, la AFC en Asia, la CONCACAF, en lo que sería América del Norte, América Central y lo que sería el Caribe, y la OFC, que sería el fútbol en Oceanía. Si se dan cuenta, en algunos casos, estas confederaciones están relacionadas directamente con lo que sería el continente, ¿no? Tiene una relación directa, y en otros casos no. En otros casos es por regiones. Esto sucede porque en América es tan grande como continente que una sola confederación no podría organizar algo tan grande, o tendría ciertas falencias. Entonces se hace una división en lo que sería el fútbol sudamericano específicamente, y lo que sería, bueno, el centro y norte del fútbol. También, por lógica y por historia, el fútbol sudamericano siempre tuvo más fuerza, y por ende necesitaba por ahí un poco más de organización, porque era más importante, y lo que era el fútbol centroamericano y del norte fue tomando relevancia con el pasar del tiempo. Sacando algunos casos, ¿no? México, por ejemplo, México, bueno, se realizó mundiales mucho antes y demás, pero como región entera fue tomando más relevancia, o tiene más relevancia con el tiempo, ¿no? O ahora se tomó como un lugar más importante. También sacando Estados Unidos, que en el 94, cuando se hizo el mundial, también hay una cuestión de lógica de estrategia, ¿no? De estrategia económica, de por qué se realizó ahí o por qué se realiza en tal o cual lugar, como hemos visto, hemos charlado, con el mundial de Qatar, o el que se viene, creo que en Arabia Saudita, igual. O en su momento, el que se hizo en Corea también. O cuando se realizaban estos partidos de finales internacionales entre el ganador de la UEFA con la Conmebol en Japón, en países alejados, como para que el fútbol también tuviera esa relevancia o se le empezara a tomar más importancia en ciertos territorios en los cuales por ahí todavía no era importante. Hoy por hoy está mucho más masificado con el tema del internet y demás, todo llega a todas partes. En ese momento debía ir directamente a un partido o una competencia a disputarse en esos lugares como para que tuviera un poco más de relevancia el deporte ahí y llegara a esos lugares que por ahí en ese momento con la tecnología que había no hubiesen llegado. Pero bueno, como explicaba, cada una de estas confederaciones organiza torneos regionales, dicta reglamentos específicos también dentro de su competencia, articula su funcionamiento con FIFA, por ende, como que hace un trabajo hacia abajo y hacia arriba, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, la Conmebol. Él organiza las competiciones como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América. Pero lo hace dentro de un marco general del sistema internacional de fútbol, que sería la FIFA. Pero ahí planteo estas tres competencias como para que se entienda también este hecho, como decimos, que trabaja con clubes, también trabaja con selecciones, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que las confederaciones tienen una cierta autonomía o una autonomía relativa para organizar y regular las competiciones regionales, aunque siempre forman parte de una estructura mayor encabezada por FIFA. ¿Qué quiere decir esto? Que las confederaciones tienen la potestad de, por ejemplo, elegir cómo se clasifican a esas competencias, por ejemplo, la Libertadores, la Sudamericana, en base a lo que ellos, o la que cada confederación crea o piensa necesario que se debe utilizar. Para ciertas competencias, o depende también en cada asociación, ¿no? Ahora en el caso de fútbol argentino, con esto de tantos equipos y demás, ahí la Conmebol tiene que actuar, deja que la AFA organice o cree el campeonato como ella quiera, pero sí que le pone puntos para saber cuántos van a clasificar, de qué manera, cómo, ¿sí? Hay un trabajo ahí en conjunto, porque si no, no sé, la AFA podría clasificar a los clubes que quisiera, la cantidad que quisiera y de la forma que quisiera. Entonces, por ahí, uno que no sea campeón de su torneo local, que no haya tenido los méritos necesarios, sería clasificado a la Libertadores. Entonces, bueno, ahí es cuando se trabaja entre estos entes para organizar esas cuestiones. Lo mismo pasa, no sé, con la UEFA, con la Champions, la Europa League, o la creación de la Conference League. Un torneo más, un torneo nuevo, porque en Europa puede ser más chico que lo que es Sudamérica, en tamaño territorial, pero tiene muchos más países. Y el fútbol está mucho más desarrollado, porque ya lo vimos a lo largo de la historia, como empezó allá y de Inglaterra para Europa. Y después para Sudamérica se fue expandiendo el fútbol. Entonces, la UEFA también buscó una solución como para que tantos clubes no quedaran sin competir o que en sus propias ligas no compitieran por nada o no clasificaran a nada. Entonces ahí le da una vuelta. Lo mismo pasa cuando hacen las eliminatorias. Las eliminatorias en América o en Sudamérica. Y en Europa son totalmente distintas.
En Europa hasta es un poco más complicado a veces entender cómo es el tema, hasta para cómo clasifican a lo que sería ¿cómo es? La Eurocopa. Cambia mucho, depende de la situación de cada espacio, de cada lugar, de cada territorio. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, sigo con esto. En un nivel por ahí más específico, ¿no? Para decirlo así, aparecen ya lo que son las asociaciones nacionales. Estas son las entidades que representan oficialmente al fútbol ya de cada país dentro de este sistema internacional que estamos hablando. Si la FIFA es global y las confederaciones son continentales o regionales, directamente estas asociaciones nacionales representan y organizan el fútbol de cada país. En el caso argentino, lógicamente, está la Asociación Nacional del Fútbol Argentino, que es la AFA, ¿sí? La Asociación del Fútbol Argentino. La función de una asociación nacional en general es organizar, coordinar y regular el fútbol dentro de su territorio, en relación, lógicamente, con las normas generales del sistema internacional y con las disposiciones de la confederación a la que pertenece. ¿Sí? Vamos bajando, pero a la vez, por así decirlo, tiene más responsabilidades. Ya no es solamente a cómo se relaciona el fútbol con la FIFA, sino también a lo que plantee su confederación, en este caso, la Conmebol. Esto, antes de hablar de todas las funciones que tiene las asociaciones en general, repetimos ciertas cuestiones, ¿no? El organizar, el coordinar, en este caso no lo dije, pero bueno, el desarrollar el fútbol también en territorio, es una cuestión de que a medida que va creciendo cada deporte, o a medida que fue creciendo el fútbol, se tuvo que organizar cada vez más espacios más chicos, por así decirlo, ¿no? Si la FIFA organiza todo el planeta, la confederación, un continente o región, ya las asociaciones nacionales ya directamente deben coordinar, organizar ya el país. Es tan grande que se va creando entidades nuevas. Lo mismo pasa en Argentina, o en el fútbol argentino. Es un país tan grande que la AFA como tal no organiza todo el fútbol en general, sino que por ahí va con esos clubes que están afiliados directamente, pero creó lo que es el Consejo Federal del Fútbol Argentino para poder coordinar y organizar todos los demás clubes que están afiliados indirectamente disculpen, a la AFA, ¿sí? Y que se encuentran en todas esas ligas regionales que existen a lo largo y ancho del país. Es lo mismo. Cuando el territorio es más grande y es más denso, en este caso en clubes, en cantidad de instituciones deportivas, se empiezan a crear cada vez más entes para que puedan organizarlo. Y si vamos a más chiquitito todavía, tenemos las ligas regionales, ¿sí? La de Luján, la de Zárate, la de Chascomús, y así bueno, podemos ir nombrando. Esas estoy nombrando las más cercanas, además ni nombré las de otras provincias, que van organizando ya el fútbol regional en ciertas regiones, valga la redundancia, ¿sí? Depende de lo que les haya marcado o los que le haya dado la AFA, porque para tener una liga regional también tiene que estar a cierta cantidad de kilómetros de lo que sería la sede de la AFA y que no choque con otras ligas, porque tampoco puede tener una sobrepoblación de ligas que organicen el fútbol, sino que la idea es poder organizar regiones, espacios, territorios concretos para que sea más simple y no cualquiera participa en cualquier torneo, sino que hay un cómo, un por qué y un cuándo de cómo van haciéndolo. Pero bueno, vamos con las funciones que tiene en este caso la AFA, ¿no? Como le dije, afiliar a clubes o reconocer estructuras organizativas, estas ligas regionales que les comento, organizar competiciones nacionales o supervisarlas en algunos casos, porque esta cuestión de supervisar y no solo organizar. Organizar, sí, la AFA que organiza la primera vez, la B metropolitana, no sé, en promoción amateur que nació ahora y demás. Pero, como pasa en otros países, ya las primeras divisiones casi siempre, o normalmente ahora se está haciendo, es que aparecen, por así decirlo, estas superligas, ¿no? En Inglaterra siempre hablamos de la Premier, acá en Argentina la Liga Profesional de Fútbol. Es lo mismo, es como un ente nuevo, específico, solamente para organizar lo que es el fútbol de primera división. ¿Sí? Está supervisado por la AFA, sí, pero tiene cierta autonomía. En un principio, cuando recién se creó, tenía mucha más autonomía. Y por eso estaba la pelea en su momento entre Tinelli y, ahora no me acuerdo el presidente que estaba, el que era de Córdoba, de Belgrano. Armando Pérez. Ahí va, gracias, Jan. Ahí había una cuestión de poder, ¿sí? Ahí había una diferenciación, o se quería realizar eso. Hoy por hoy ya no sucede eso. Está todo regido por la misma institución, en este caso por la misma persona, que sería el Chiquitapia, el que supervisa y coordina todo. Ya no es que esta Superliga, por así decirlo, la Liga Profesional de Fútbol, hace lo que quiere o arma, no. Hace estrictamente en base a lo que plantea la AFA. No se corta sola, por así decirlo. Bien, otras funciones. Representar también al país ante la FIFA y, lógicamente, la confederación correspondiente, en este caso Conmebol. Aplicar reglamentos. Esto es lo que planteamos, el hecho de que cómo se va a competir el torneo, cuántos descienden, cuántos ascienden, el que es el ganador o el campeón del torneo, a qué clasifica. Ahora, por ejemplo, no sé si saben, pero este año hay, o creo que va a haber como 6 o 7 campeones, porque va a haber el campeón de lo que sería esta competencia que está jugándose ahora, con el campeón de lo que va a ser la próxima competencia que se haga, y entre ellos va a salir un campeón más, y además ese campeón va a jugar contra los campeones del otro. O sea, hay como 7 torneos. El campeón de la Copa Argentina también está en el medio. Bueno, la Copa Argentina. Como una superfinal, ¿no? Hay como, no sé, 5 superfinales. Todo, por también, en este caso, acá en Argentina, nosotros sabemos por qué sucede. Es una cuestión política. Es tratar de quedar bien con la mayor cantidad de clubes, que todos los clubes a fin de año estén contentos, que hayan salido de algo. Creo que ya lo hemos discutido acá también, si no me equivoco, el tema de lo que pasó con Rosario Central, como le regalaron casi que un título. Es eso, es una cuestión política. Al fin y al cabo es complacer a la mayor cantidad de clubes para que después, cuando vos tengas que tomar una decisión o quieras plantear algo, nadie te diga nada. Todos tienen lo que hay. Entonces, bueno, este año va a haber un montón de campeones. Y todavía recién estamos en la primera competencia del año. Bueno, las 2 primeras con la Copa Argentina. Pero cuando vayan llegando las definiciones, ahí se van a empezar a enterar. Además, los nombres que tienen son nombres rarísimos, que también, claro, es tanto que ya no saben ni qué nombre poner. Pero bueno, X. Como dije, aplicar reglamentos. Registrar jugadores, ¿sí? Lo que sería el sistema COMET. También tiene relevancia la AFA, ponerlo como parte de sí, también, que también las ligas, estas ligas federadas de regionales, también sean validadas por la AFA, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, coordinar actividades de selecciones nacionales. Desde, no sé, partidos amistosos, que también fue un tema que se discutió, ¿no? De que se le tiraban palitos a Chiquitapia como diciendo que los amistosos que armaste, supuestamente Scaloni no le gustaba mucho eso. Bueno, elegir también el propio director técnico
de la selección nacional también, lo organiza la AFA. Vean o imagínense, o con esto último, cómo a veces las asociaciones, al tener una selección detrás o bajo su ala, también funcionan como un club. Eligen manager, eligen técnico de primera, de juveniles, bueno, los preparadores físicos y demás. También tienen una estructura como si fueran un club. No solamente como una asociación que organiza y coordina, sino que también tiene esta faceta más deportiva, por así decirlo, más de organización, ya no de competencias y demás, sino de un equipo, en este caso una selección. Cosa que no sucede en la Confederación, y menos en lo que sería la FIFA, que es el ente mayor. Pero en las asociaciones nacionales sí, tienen ese doble rol o esa dualidad de no solamente organizar las competiciones, sino que también organizar su estructura como selección nacional, como un equipo que compite. Entonces, la Asociación Nacional ocupa un lugar clave porque podemos decir que es el puente entre esta estructura internacional o regional y la realidad futbolística concreta de cada país. O sea, la FIFA regula el plano mundial, la Confederación regula el plano regional y la Asociación Nacional regula el plano interno de cada país, lo que sucede en cada país. Bien. Bien. Vamos ya llegando al rol de los clubes, pero antes quiero seguir planteando esto del tema de las ligas, las federaciones y otras estructuras internas. Como les dije, dentro de cada país, además de la Asociación Nacional, puede existir otras estructuras organizativas, como las ligas, las federaciones regionales, las uniones locales también, que acá no hay tanto, pero puede haber, y diferentes formas de organización territorial o competitiva. Estas entidades cumplen una función dentro de lo que es el fútbol interno, especialmente en la organización de campeonatos, el desarrollo territorial y la administración de competencias de menor escala. Esto también lo podemos relacionar o comentar con el hecho de que en la AFA hay directores o coordinadores, tanto del fútbol juvenil como del fútbol infantil, y ahora, con más relevancia, del fútbol femenino también. Entonces, no es solamente, por así decirlo, que el Chiquitapia coordina y organiza todo, sino que también hay otras personas a cargo de las distintas estructuras. No es lo mismo la estructura que tiene al día de hoy el fútbol infanto-juvenil que el fútbol femenino. Por lógicas razones, el fútbol femenino está en auge, está creciendo, y en cambio el otro ya está full organizado, ¿no? Entonces, estas estructuras no están, lógicamente, por encima de lo que es la Asociación Nacional, sino que funcionan dentro del marco de esa asociación y es la misma la que reconoce o lo autoriza, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces se piensa que el fútbol solo, se lo piensa solo en términos que serían de clubes y torneos, pero en realidad existe toda una red institucional que intermedia o que media y que ordena la competencia y la participación en distintos niveles. En muchos casos, estas estructuras también permiten articular lo que les planteo, lo que es el fútbol base, ¿no? Las inferiores y demás, lo que es el fútbol regional, y como les planteo también los procesos de clasificación o integración hacia otras competencias superiores. Por lo tanto, la organización del fútbol no es solamente vertical, desde FIFA hacia abajo, sino que también se va ampliando y se hace más compleja dentro de cada país. Como les planteé, depende del territorio, de lo grande que es, de lo expandido que esté el fútbol dentro de un mismo país. No es lo mismo la cantidad de competiciones o de estructura que tiene el fútbol español, que está, también tiene sus regiones y puede ver hasta, no sé, una cuarta liga catalana, ¿sí? Que sería fútbol regional, que es fútbol amateur, que no se cobra, o sea, que no se le paga a los jugadores y demás, que lo que hay en Bolivia. En Bolivia es la primera división y después ya directamente B, la división B, y ya es fútbol regional. No tenés ni una C, ni una D, ni demás. Directamente pasas del ascenso al, o el descenso, a directamente el fútbol regional. Y habrá uno que otros países, con un fútbol también no tan desarrollado, que directamente de las ligas regionales, pasarán directamente a la primera división. Imagínense el quilombo, por así decirlo, que es eso, ¿no? Porque cada liga regional debería dar un participante para el siguiente torneo y los que descienden directamente descenderían otra vez a su propia liga. Nada, parece más sencillo, pero termina siendo a veces más complicado el hecho de que sea más chico o que haya menos. La Copa, por ejemplo, uruguaya, como la Copa Argentina, se creó hace menos de 5 años. Bueno, pero aquí también. ¿Cómo va cambiando? Argentina. Claro, la Copa Argentina también se volvió a reutilizar un formato viejo y se adaptó, pero no debe tener 10 años la Copa Argentina nueva. Y vos decís, el fútbol argentino está campeón del mundo, que esto, que el otro, y no teníamos. Y en cambio, el torneo más antiguo del fútbol global es la Copa de la Liga de Inglaterra, que básicamente es eso, es como si fuera una Copa Argentina. Imagínense, ¿no? Esto es lo que planteo, ¿no? O este ejemplo que tira Jean va relacionado a eso. A cómo cada estructura puede ser totalmente diferente o tener matices muy diferentes, depende de cada situación, desde económica, desde la expansión futbolística o deportiva, y de la importancia que tenga también ese deporte. No todos los países tienen la misma importancia, entonces por ahí, no sé, en China, igual China es enorme, así que van a haber un montón de clubes igual, pero por ahí en China o en Japón no es el deporte principal, entonces no va a tener una estructura tan desarrollada. Pero un país como Argentina, que vos decís, tiene historia, Uruguay también, que tiene historia, primer campeón del mundo, y vos decís, tiene solamente una primera división, porque que son todas SAT, y que después ya el descenso directamente ya son clubes casi de barrio. No sé, las canchas también, no son ni sacando Peñarol, Nacional y algún que otro, son todas canchas que vos decís parece el ascenso nuestro. Entonces va dependiendo de la historia, de las tradiciones, de la economía, de la importancia y demás, lo que cada estructura que tenga o no tenga cada país. Bien, ahora sí, vamos a lo que la importancia de los clubes o qué lugar ocupan, ¿no? Los clubes, lógicamente. Sí. Última interrupción para que después chumees lo de la Liga de Groenlandia. Que como no tiene infraestructura el país y porque hace mucho frío, juegan 5 partidos en una semana y se define el campeón. Porque está todo descongelado en esa etapa del fútbol. Ahí me la noté, lo voy a anotar porque siempre tiras aguas. Claro, ellos se están adaptando al frío, no puedes jugar en otra etapa. Bueno, es lo mismo el fútbol de Finlandia, que juega con bajo techo. Bien, ahí también, algo que yo no comenté, por así decirlo. También depende de la cuestión geográfica, claro, de lo que sucede en cada país. Groenlandia también, igual, por esta cuestión de cómo son los planiferios y todo, parece más grande de lo que es, no es tan grande, es mucho más chico de lo que es, pero igual la densidad poblacional está, creo que no quiero exagerar, porque están los números oficiales, creo que era un 5%. En un 5% está todo la gente de ese país, así que imagínense. Y con esto comenta Jean, que yo la verdad no tenía
no lo sabía, es re loco, porque cada una semana que se defina todo es como si fuera casi que un, no sé, un campeonato de barrio, ¿viste? Más o menos. Tal cual, ¿viste? Sorprendente. Pero bueno, bien. Decía, ¿no? Los clubes son una pieza esencial de este sistema, porque son las instituciones en las que el fútbol se desarrolla de manera concreta y cotidiana, ¿no? Porque si hablamos de las selecciones, sucede cada cierto tiempo, pero los clubes no, es lo de todos los fines de semana, o cada 3 días, o en este caso, como comentaba ya, en una semana. Entonces, sin clubes, no hay jugadores. Primer punto. Segundo punto, no hay competencias. Tercer punto, no hay formación, ni una representación deportiva real, ¿sí? Porque es donde nacen estos jugadores, o donde empiezan a aparecer los jugadores, en los clubes. Ahora bien, los clubes ocupan un lugar muy importante, pero no tienen un lugar soberano dentro de la estructura. ¿Qué quiere decir esto? Forman parte del sistema institucional, pero están sujetos a reglamentos, a afiliaciones y marcos normativos superiores a ellos. No son los que, porque cada vez, o en cada caso, en cada instancia, veníamos planteando lo mismo, ¿no? O repetíamos, organizar, coordinar y dar desarrollo al fútbol. En este caso no, los clubes no coordinan ni organizan competencias, sino que los clubes participan de competencias, sí registran futbolistas, contratan entrenadores, forman las divisiones juveniles y representan una identidad social y deportiva, ¿no? En este rol social que hemos charlado también acá. Pero todo esto ocurre dentro de las reglas establecidas por las asociaciones, las ligas, las confederaciones y, lógicamente, la FIFA. Entonces, el club es una institución central, pero no actúa aislado, actúa dentro de un sistema ya organizado. Y esto va a ser muy importante más adelante cuando hablemos del tema transferencias, sanciones, elegibilidad de ciertos jugadores, los derechos formativos también, porque en todos esos temas ahí sí que el club tiene un protagonismo más grande, pero lógicamente no una independencia absoluta. Entonces, hasta acá vimos varios niveles, ¿no? La FIFA, las confederaciones, las asociaciones nacionales, las ligas o estas estructuras internas, como planteamos, y los clubes, ¿no? Ahora bien, lo importante no es solo nombrarlos, sino entender cómo se relacionan entre sí. La estructura institucional del fútbol funciona de manera jerárquica y coordinada. Esto quiere decir que hay distintos niveles de autoridad y competencia, que cada organismo tiene sus funciones específicas, pero forma parte de una red mucho más amplia. Si la FIFA es la que establece los marcos generales internacionales, las confederaciones organizan y regulan el plano continental. Si las asociaciones nacionales ordenan el fútbol dentro de cada país, las ligas administran determinados torneos o espacios territoriales. Y los clubes participan activamente en esa práctica deportiva. Entonces, no todos tienen la misma autoridad, lógicamente, ni resuelven los mismos asuntos, aunque hacen cosas similares. Entonces, esa diferenciación es clave para evitar las confusiones, porque uno de los errores más comunes es pensar que cualquier conflicto o cualquier decisión puede resolverse en cualquier nivel, ¿sí? Y no es así. Cada tema tiene su órgano, el cual tiene su funcionalidad, su competencia y por ende también su procedimiento. No es lo mismo una sanción del Tribunal de Disciplina de la AFA que llevar una sanción del TAS. Van a tener sanciones totalmente diferentes y los procedimientos también son totalmente diferentes. Van de la mano de otras cuestiones. A ver esto. Bueno, esto es lo que estaba comentando recién. Por ahí no le dimos tanto valor o tanta importancia a los clubes como para darle la relevancia a las confederaciones y demás. Pero los clubes también. Por ahí también lo vemos más cotidianamente. Pero entendemos que los clubes también tienen su amalgama y su cuestión particular y su organigrama importante, depende del nivel del club, si es un club más importante o menos importante, la cantidad de socios y demás. Pero está bueno entender cómo algunas cosas se repiten, aunque no sean iguales, o tienen cuestiones similares, y cómo actúa cada ente, por así hablarlo. Pero bueno, nombré al TAS y vamos con estas cuestiones de estos órganos disciplinarios y administrativos, judiciales y demás. Dentro de esta estructura institucional del fútbol del que estamos hablando, no solamente existen organismos políticos, como los que nombré o los que expliqué, o deportivos, ¿no? También existen ciertos órganos administrativos, disciplinarios y judiciales. Esto es fundamental porque el fútbol no solo organiza torneos, ¿no? Sino que también necesita resolver ciertos conflictos que aparecen, ¿no? Como el hecho de aplicar sanciones, controlar conductas, tomar decisiones judiciales o reglamentarias, y todo eso dentro de los distintos organismos que aparecen, como son los tribunales disciplinarios, las cámaras o comisiones, los órganos de apelación, los comités de ética, que también después desarrollaremos, y las dependencias administrativas. Más adelante vamos a estudiar también, con mayor detalle, varios de estos órganos, ¿no? Especialmente en FIFA y en Conmebol, como para ir relacionándonos. Pero bueno, desde ya conviene entender que la estructura institucional del fútbol no se limita solo a organizar partidos, que es lo que vemos, que es lo que entendemos, que de chicos es lo que consumimos o apreciamos o entendemos en primera instancia. Pero hay que entender que también incluye ciertos mecanismos formales que son más aburridos o que no tienen tanta relación con el fútbol en sí, con un partido, pero que también son importantes para que tan enorme estructura y con tantas patas, por así decirlo, pueda sostenerse, ¿no? Esto demuestra, una vez más, que el fútbol moderno no es solo deporte, sino que también una organización institucional compleja, ¿no? Entonces, llegado a este punto, podemos preguntarnos por qué es tan importante la institucionalidad en el fútbol, ¿no? Ese concepto. La respuesta es simple en sí, porque sin instituciones no hay un orden estable. Y la institucionalidad permite el hecho de fijar reglas comunes, organizar competencias, reconocer autoridades también, dar una seguridad jurídica, ¿no? Algo que respalde lo que suceda o las decisiones que se tomen. También distribuir responsabilidades, lo que estamos hablando, resolver conflictos y sostener la continuidad de este sistema del que estamos hablando, porque al fin y al cabo es un sistema enorme y que necesita también una estructura grande, fuerte, para poder sostenerse sobre sí misma, sacando o dejando de lado que es un negocio, que se mueve mucha plata, que esto, que lo otro. Estamos hablando de la parte por ahí más fría y más aburrida, por así decirlo, porque no hay nada de otro mundo en ese sentido, no estamos hablando de los millones que se mueven, de cómo se discuten ciertas cuestiones políticas para hacer una u otra cosa, no estamos hablando por ahí de la parte fría, ¿no? De esto sucede así, así, allá. Después, si hilamos fino en cada una de esas estructuras, y encontramos un montón de cuestiones más llamativas. Pero bueno, la existencia
de esta estructura institucional fuerte ayuda a que el fútbol también no dependa solamente de decisiones improvisadas o de ciertos intereses momentáneos, por así decirlo. Esto no significa que las instituciones sean perfectas, lógicamente lo vemos todo el tiempo, sino que como toda organización humana, ¿sí? Que hay humanos, que al fin y al cabo son personas las que las llevan a cabo, pueden tener problemas, pueden haber tensiones, surgir conflictos de poder o ciertos cuestionamientos. Pero aún así, son indispensables para el funcionamiento del sistema futbolístico. En otras palabras, el fútbol internacional no podría existir como este fenómeno organizado y regulado sin una estructura institucional que lo contenga. Bueno, para ir cerrando, podemos decir que el fútbol internacional funciona, ¿no?, dentro de una estructura institucional organizada en distintos niveles, que es lo que fuimos viendo, detallando y eligiendo. Como dijimos, en la parte superior se encuentra la FIFA, como este organismo rector mundial, luego aparecen las confederaciones continentales, como Conmebol en Sudamérica, después se ubican las asociaciones nacionales, como la AFA en Argentina, más abajo actúan las ligas, las estructuras territoriales y finalmente los clubes, que son las instituciones donde el fútbol se desarrolla de manera más concreta. Dentro de estas estructuras también existen los órganos administrativos, disciplinarios y judiciales que permiten aplicar normas, resolver conflictos y sostener el orden institucional del sistema. Bien, nada, ya me pasé un poquito de hora, no quiero seguir redundando sobre lo que ya vimos, pero bueno, nada, espero que les haya sido interesante, que les hayan, no sé, quedado cuestiones que quieran buscar por su propia cuenta, investigar, no sé, como lo que comentó Jean, yo por ejemplo le voy a chusmear porque me llama la atención. La idea es esa.